Bienvenidos a ProTransporte, un foro donde los principales actores del acontecer nacional discutirán sobre el presente y futuro del transporte y la logística en Uruguay. Bueno, ahora sí, arranca lo lindo para ustedes, que es poder compartir estos foros, darle la bienvenida a los integrantes del panel, el foro de ProTransporte, carga, logística, comercio exterior, tecnología e infraestructura, lo que se va a estar hoy desarrollando durante todo el día. Este primer panel, desafíos y oportunidades del acuerdo Unión Europea-Mercosur, va a estar integrado primero por el moderador Emilio Rivero. Les vamos pidiendo ya que pasen y los vamos aplaudiendo a medida que suben para darles la bienvenida. Gerente general del Instituto Nacional de Logística. Va a estar moderando este panel, como le decíamos. También vamos a recibir a Valeria Zuccasi, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Le damos la bienvenida. Y acá yo le pregunté cómo se pronunciaba el apellido, por supuesto, antes, al embajador de la Unión Europea en Uruguay, Pedro Mauromijalis. Y le damos la bienvenida también para que se vaya acomodando. Carmen Porteiro, presidenta de la Unión de Exportaciones del Uruguay, bienvenida al foro de ProTransporte. Y para terminar de presentarlos y que arranque ya directamente el primer panel, Pedro Garra, CEO de Sur Terminales Logísticas y presidente de la Cámara Uruguaya de Logística. Bienvenido. Bueno, prácticamente ya está todo en manos de Emilio, que está ya preparado, así que cuando quieras ya podés ir comenzando. Bueno, nada, primero que nada, muchas gracias a Expocarga, muchas gracias a Pablo nuevamente por la invitación, por darnos el honor de poder compartir este panel con tan prestigiosos actores del sector logístico, del comercio exterior, de las relaciones diplomáticas de nuestro país. Así que, primero que nada, muchas gracias. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. Y ya yendo un poco al tema, porque queremos optimizar un poquito los tiempos, es primero contextualizar en algo lo que ha sido este largo proceso de negociación entre el Mercosur y Europa. Valeria lideró en 2019 el equipo negociador de aquella época, que llegó a un hito importante. Así que tenemos actores que vienen ya con un gran expertise en todo este proceso de negociación, que creo que es clave a la hora de poder ser un país como Uruguay, pero también como una región que se conecta con el mundo y sobre todo que genera propuestas de valor sostenibles a lo largo del tiempo que permiten el desarrollo sostenido de las naciones y particularmente nuestra región. En conjunto con una región que tiene un vínculo histórico con nosotros, que viene desde muchos siglos atrás y que son partes de esta conformación de nuestra América Latina actual y concretamente de este cono sur de América en el cual nosotros integramos y que nos sentimos parte natural de una visión latinoamericana. La Unión Europea, concretamente, socio estratégico y fundamental en las relaciones comerciales del Uruguay y también del Mercosur. Por lo tanto, creemos que ese vínculo es fundamental y este acuerdo genera ciertas oportunidades, también algunos desafíos. Nuestro panel va a estar centrado justamente en los desafíos y oportunidades de un acuerdo de tal magnitud, de dos bloques realmente muy importantes que conformarían una zona de libre comercio de una dimensión realmente potente que potenciaría, creo yo, mucho los negocios. Pero no es a mí que me tienen que escuchar, sino es a ustedes. Entonces me voy ya directamente a las preguntas y voy a empezar por el orden que están sentados. Me vino bárbaro, también la había preparado así. Así que me la hicieron hasta incluso más fácil. Y voy a comenzar contigo, Valeria, y te voy a preguntar. El acuerdo, como decía, viene de larga data en su negociación. Ya creemos que estamos en las etapas finales. ¿Crees que vamos a tener buenas noticias en el corto plazo? ¿Vamos a tener ese acuerdo que va a dinamizar el comercio entre el Mercosur y la Unión Europea? Y te agrego una capa más, tenía como una pregunta B luego, pero ya la voy a optimizar para optimizar los tiempos. Te hago una pregunta adicional que es, en ese contexto de si podemos lograr tener buenas noticias, ¿cuáles son los desafíos que tenemos y sobre todo qué oportunidades se nos abren? Bueno, buenos días a todas y a todos.
Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar de este tema que he sabido describir por mucho tiempo casi como mi hijo, que es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Es un acuerdo que venimos negociando hace 25 años, que en algún momento se pensó que no iba a ver nunca la luz. Ha sido definido históricamente como el acuerdo más difícil de negociación por las sensibilidades que involucra de un lado y del otro, durante muchos años bloqueado por los intereses defensivos de la agricultura europea, por los intereses defensivos de la industria del Mercosur, y finalmente desbloqueado en un precioso junio de 2019, en donde celebrábamos la finalización de la negociación, para luego ser violentamente atacados, no solo por la pandemia, sino por una reconsideración de lo que se había cerrado y una voluntad de rever muchas de las disposiciones de ese acuerdo que nos llevó a volver a cerrarlo en diciembre del 2024. ¿Por qué empiezo por acá? Porque yo creo que desde esto, sumado a los 25 años, siempre hay que entender que hay una cierta incredulidad cada vez que decimos vamos a cerrar de una vez por todas este acuerdo y este acuerdo va a estar vigente. Y también me parece que es válido reconocer esas dudas y reconocer que se basan en que no hemos sabido cumplir hasta ahora con entregar este acuerdo. Sin embargo, bueno, vamos a ser tan negativos en esta mañana, las cosas han cambiado un poco recientemente y nos acercamos en fecha 20 de diciembre, casi como regalo de Navidad, a la firma de este acuerdo. Ustedes me podrán preguntar, ¿pero qué significa? ¿Se habían cerrado la negociación? Porque ahora me están hablando de firma. ¿Qué es lo que cambia con una firma o no firma? ¿No era firma lo del 2024? ¿No era firma lo de 2019? Bueno, lo que cambia es lo siguiente. Durante todos esos años de negociación íbamos y veníamos. Y por no haber firmado, piénsenlo como el hecho físico, pero también el hecho simbólico de llamarle firma, si bien reconocíamos que la negociación estaba cerrada, dábamos el margen para que algún creativo o alguna creativa, han habido de los dos tipos, dijera, vamos a rever alguna cosita, vamos a hacerlo un poquito mejor, vamos a hacerlo un poquito peor, pero vamos a hacer algo nuevo y con eso generábamos algún argumento de seguir moviendo el objetivo final hacia adelante. En el momento que estampemos la firma, se acabó. Después, alrededor de este acuerdo podremos discutir 25.000 cosas, instrumentos, reglamentaciones, formas de ponerlo en práctica, pero en el momento que lo firmemos, deja de ser responsabilidad de los poderes ejecutivos y pasa a ser responsabilidad de los poderes legislativos, porque entra a su consideración parlamentaria. Y créanme, yo estoy contando los días, los voy tachando para decir, ya no es culpa mía, yo no fui. Esto ahora pasa por la discusión parlamentaria. También significa que el contenido de ese acuerdo no se toca más. Y si ese contenido, al menos para Uruguay, desde el 2019 no ha cambiado, está colgadito allá en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores para que quien quiera consultarlo, verlo, criticarlo, favorecerlo y decir qué lindo les quedó, lo pueda hacer. Cada vez menos gente, yo consulto cada tanto a la gente que maneja la web, ¿alguien está chequeando esto? Hace años que nadie chequea nada. Pero también tengo el argumento para decir al que me dice, yo no lo vi ese acuerdo, no sé qué dice. Bueno, si no lo vieron es porque no entraron a donde deberían haber entrado. Colgado también en todas las páginas institucionales de la Unión Europea, del resto de los países del Mercosur. El acuerdo existe, el acuerdo son cientos de páginas de contenido que es bien importante empezar a conocer. Entonces, en el momento en que el 20 de diciembre los cancilleres del bloque con las autoridades europeas, y voy a dejar a Petros que hable del proceso europeo, así lo califica él y no lo califico yo, pero en el momento que los cancilleres y las autoridades europeas lo firman y lo pasamos al Parlamento, empieza una etapa que para mí es la más importante para todos y todas ustedes. ¿Cuál es? Entender, como decía Emilio, cuáles son las oportunidades y cuáles son los desafíos. ¿Eso significa que tenemos que esperar al 20 de diciembre para empezar a hablar de esos temas? No. De hecho, deberíamos haber estado hablando de estas cuestiones desde 2019, pero bueno, nos llevó puesto la pandemia y nuestras preocupaciones se fueron hacia otro lado. Pero desde comienzos de este año hemos retomado el trabajo con cámaras empresariales, con el propio BID que nos está ayudando en materia de cooperación, con los ministerios relevantes a nivel nacional, para poder acercarle a productores, a exportadores, a importadores, a las cadenas
logísticas, a las cadenas de venta incluso de productos en el Uruguay, ¿qué significa este acuerdo en términos reales? Porque si bien tenemos 25 años de hablar del acuerdo, este acuerdo no fue negociado para el momento de la firma y las fotos. Este acuerdo fue negociado para que signifique oportunidades de crecimiento y de desarrollo para la gente en Uruguay. Obviamente que también en el Mercosur y también en la Unión Europea, pero hoy estamos acá y nos toca hablar de Uruguay. Lo peor que nos podría pasar en el mundo es encontrarnos con que este acuerdo entra en vigor con la aprobación del Parlamento uruguayo, vamos a decir, rápido, muy rápido, y la aprobación del lado europeo, del Parlamento Europeo. El acuerdo entra en vigor y acá empezamos a mirarnos entre todos diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo comprar? ¿Me cambian algo lo que ya tenía con Europa? Y ahí hay que pensarlo desde dos puntos de vista bien diferentes. Para quienes ya tienen relaciones comerciales sólidas, históricas y establecidas con la Unión Europea, las oportunidades son evidentes. El que exporta va a pagar menos por exportar y el que importa va a importar más barato, para ponerlo en términos muy concretos. Pero estos acuerdos, de nuevo, no se negocian para agotarse en lo que existía, sino que se negocian para generar oportunidades nuevas. Más temprano, Jerónimo hablaba de lo que es la carga de la región y lo que significa, por ejemplo, en operaciones logísticas, todo lo que pasa entre las operaciones portuarias y demás en Uruguay para exportarse para otros lugares en el mundo. Pensémoslo desde ese punto de vista incluso. Si aumentan no solo las operaciones de comercio exterior de Uruguay, fruto de este acuerdo, sino las del Mercosur, va a tener impactos en la cadena logística que van mucho más allá de lo que Uruguay exporta o importa y que tiene que ver incluso con la operativa del Mercosur, que todos sabemos que es bastante imperfecta. Entonces, algunos de los problemas que enfrentamos hoy para la circulación de bienes y servicios dentro del Mercosur, este acuerdo de a poco los va a ir domando, eliminando, reduciendo, y eso va a permitir que el flujo de comercio exterior mejore y las oportunidades también aumenten. Entonces, lo que hay que hacer con este acuerdo es no solamente entender qué significa para cada producto, qué es lo que puede surgir como nuevas oportunidades para vender lo que no vendíamos, qué puede significar en términos de cadenas de valor que se creen a partir de las oportunidades de inversión nuevas, qué puede significar en materia de servicios en general y logística también. Y para eso ustedes tienen que conocerlo al dedillo porque van a tener que ser capaces de asesorar y generar esas iniciativas también desde el sector privado. Nosotros desde el sector público generamos el marco, pero las oportunidades las aprovecha el sector privado reconociendo a lo que puede apostar. Por tanto, el compromiso que tenemos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y de todos los ministerios que participan directa o indirectamente en esto es generar instancias a lo largo de todo el país, no solamente en Montevideo, para acercar el contenido del acuerdo en términos reales a quienes puedan estar interesados, para que identifiquen oportunidades que no necesariamente se me tienen que ocurrir a mí leyéndolo, porque ustedes son los que están o las que están en el terreno, y con esas oportunidades ya puedan empezar a generar a través de las instancias como las que tuvimos ayer y hoy mismo siguen, foros de inversión con la Unión Europea, foros empresariales, B2B, empecemos a generar nuevos nexos para que el día que este acuerdo entre en vigor, esperemos que a fines del año próximo, principios del 2027, al menos para Uruguay y la Unión Europea, los negocios ya estén ahí y no sea ahí que tengamos que salir a buscarlos. Eso yo diría, Emilio, que es un poco lo que puedo dar como marco de dónde estamos hoy y por qué es importante mirar para adelante y no concentrarse tanto en el 20 de diciembre y si firmamos o no firmamos. Bien, bárbaro, Valeria. Muchas gracias por esa puesta a punto. El 20 tenemos un mojón que nos deja ciertas certidumbres y el desafío viene para adelante y esa ratificación que esperemos sea en un año. Pero vamos a Petros y vamos a verlo desde la perspectiva europea, justamente, ¿no? Recién Valeria nos contaba un poco cómo lo veíamos desde aquí, cómo lo ven desde la Unión Europea, esa posibilidad de ratificar el acuerdo, de que el acuerdo entre en vigor y que realmente los negocios empiecen a realizarse en base a ese acuerdo y sobre todo
también ya aprovecho y qué desafíos tenemos para poder llegar a esa etapa, que creo que buscan los dos bloques, y también qué oportunidades se presentan por esa firma y posterior ratificación. Bueno, gracias por la pregunta. Buenos días a todas y todos. Es un placer de estar aquí y de ver a tantos jóvenes entre el público. Valeria ha recordado muy bien la génesis de este acuerdo, de esas negociaciones que fueron muy largas. Yo creo que es la negociación más larga que jamás tuvo la Unión Europea, más o menos 25 años que se han concluido una primera vez, una segunda, que esperemos que sea ya la definitiva. Y desde entonces las instituciones europeas han trabajado de forma muy intensa para cumplir con nuestros propios requisitos internos. ¿Qué pasa después de una conclusión de negociaciones? Que eso, la conclusión de las negociaciones es el acto que los negociadores se han puesto de acuerdo. Luego, pues hay que asegurarse que el texto no tiene cosas poco claras, que es un ejercicio de, ¿cómo se dice? En francés se dice toilettage juridique, revisión legal, que eso requiere mucho trabajo, muchos meses, bastante fastidioso, pero que es necesario para evitar contestaciones. Y luego la traducción del texto, porque en Mercosur tenéis 2 idiomas, nosotros tenemos 24, tenemos 27 Estados miembros y 24 idiomas oficiales. Entonces, esto se ha hecho, la Comisión ha adoptado, sí, dado su visto bueno a los textos. Esto se hizo ya a principios de septiembre y ahora la pelota pasa al Consejo de Ministros, representando los 27 Estados miembros, que tienen que aprobarlo por mayoría cualificada, y esperemos que esto se haga no la próxima semana, pero la semana después, el 15 o el 16 de diciembre. ¿Qué quiere decir mayoría cualificada? Quiere decir el 55% de los Estados miembros representando un mínimo de 65% de la población. Esto quiere decir que ningún Estado miembro puede bloquear, puede poner un veto o puede impedir la aprobación. Pero claramente nuestro deseo sería que todos o casi todos los Estados miembros estén convencidos de que este es un buen acuerdo que puede servir los intereses de las dos partes. Es por eso que la Comisión ha propuesto esta cláusula de salvaguardia para reasegurar algunos sectores sensibles en agricultura, que sus intereses no van a ser olvidados y que si hay problemas reales vamos a poder tomar medidas para salvaguardar estos sectores. Si el acuerdo está aprobado por el Consejo, como lo esperamos, se va a poder firmar por las dos partes, que esperemos que eso tenga lugar el 20 de diciembre y que tendremos algo que festejar. Luego, ¿qué pasa después del 20 de diciembre, después de la firma? Por nuestra parte, entonces la pelota pasa al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es el representante no de los Estados miembros, pero de los pueblos. Están elegidos a sufragio universal directo, son los ciudadanos que los eligen, y ellos tienen que ratificar, que aprobar a la mayoría absoluta de sus miembros. Y una vez que eso pasa, que esperamos que va a pasar el año que viene, quizás en la primera mitad, hacia la primavera, verano, el acuerdo, la parte comercial del acuerdo puede entrar en vigor a título provisional. Esto es muy importante. Todo lo que
describió la subsecretaria la posibilidad de exportar más y de importar más barato, puede ocurrir a partir de aquel momento. Luego, para que el resto del acuerdo, cooperación en materia científica, en materia de lucha contra el cambio climático, en derecho laboral, es que hay 1000 posibilidades de cooperar, esto tendrá que esperar la ratificación por todas las partes y eso requiere el visto bueno de los parlamentos en los 4 Estados miembros que componen el Mercosur y en los 27 que componen la Unión Europea. O sea que eso puede durar y va a durar algunos años. Pero en lo que discutimos hoy, la parte comercial, esperamos que esto entre en vigor el año que viene, sobre todo porque Uruguay es el país más eficaz, más rápido y va a ratificar como primero. Muy bien. Gracias. No, muchas gracias, Petros, por tu respuesta. Y bueno, esperemos, ¿no? Si el año que viene entra en vigor, será una muy buena noticia. Y esa muy buena noticia me lleva a Carmen a hacerle una pregunta relacionada justamente desde la perspectiva de los exportadores, desde la perspectiva de quienes hacen los negocios, o sea, quienes juegan el partido al final del día, y no hablamos de lo que pasó el fin de semana, o sea, de eso no hablamos, mejor ni comentamos. Y nos centramos justamente desde esa perspectiva, Carmen, ¿cómo crees que el acuerdo impacta sobre el sector justamente exportador desde la perspectiva Mercosur-Uruguay, en este caso en particular? Y sobre todo, ¿qué beneficios trae este acuerdo y qué desafíos va a tener el sector exportador, ¿no? Así que bueno, adelante. Muchas gracias por supuesto por la invitación, que tengan todos una muy productiva jornada y en los próximos días del evento también, muy contentos de poder participar. La realidad es que hoy, en este año en particular, en estos 11 meses que vamos del 2025, las exportaciones de Uruguay crecieron un 4%, medio en dólares. Nosotros cuando nos sentábamos, y Uruguay 21 publica bastante al respecto y proyectábamos el 2025, la realidad es que se pensaba en un número menor. Ha sido un año de una altísima incertidumbre por todo lo que aconteció, entre otras cosas, en materia arancelaria, y viene bastante a colación de lo que venimos a trabajar hoy también. Con lo cual, más que nunca empezó a estar arriba de la mesa y se reforzó la agenda de inserción internacional, y es en ese marco que siempre desde la Unión y desde el sector exportador promovimos, impulsamos los acuerdos en este sentido. Por supuesto, con la Unión Europea, en primer lugar, que nos atan hasta lazos tradicionales y familiares. Nos habrá llevado 25 años, pero conformaremos el bloque más grande del mundo y seremos 700 millones de personas entre la Unión Europea y el Mercosur, y el 25% del Producto Bruto Mundial. O sea que vaya si vale la pena el esfuerzo de estos 25 años y de toda el agua que ha corrido bajo del puente. Realmente como sector exportador entendemos que esta apertura y estas posibilidades que se abren con la Unión Europea son absolutamente imprescindibles. La Unión Europea ya es un aliado estratégico, es una porción muy significativa de las exportaciones del Uruguay, y es una porción más significativa aún de las inversiones en Uruguay, que es un tema bien importante. Tenemos países muy significativos con inversiones muy grandes en Uruguay, que constituyen prácticamente el 40% del stock de inversión que Uruguay tiene hoy. Entonces, se abren oportunidades de corto plazo y también de mediano plazo, y desafíos de corto plazo y de mediano plazo también. Creo que tenemos que verlo en perspectiva histórica. Hay oportunidades que se desencadenan desde el momento cero
en el que empieza una determinada desgravación de un producto o un inicio a través de una parte de una cuota que se accede, para mercados de carne, por ejemplo. Pero también tenemos posibilidades para fruta, para miel, para pesca, para muchos sectores que en algunos casos, y quiero poner el sector de la pesca en particular, en el 2014, cuando se pierde el acceso al sistema de preferencias generalizadas, la pesca pasó de exportar 46 millones de dólares a 6 millones de dólares por una pérdida de una preferencia. Entonces, quizás uno lo puede analizar en el macro, y hay varios estudios, dentro de ellos uno de la Universidad Católica, que indica que el comercio en el Mercosur podría crecer entre un 5 y un 15%. Y es un número ya de por sí muy significativo. Pero con este ejemplo de la pesca quiero hacer un doble clic en lo que puede significar para un sector específico, un cambio de una noche a la mañana, de lo que pasó en el 2014 y lo que se perjudicó, a los beneficios que podría tener en una nueva instancia. Entonces, pensarlo desde lo micro también nos hace poner en ojo en la cantidad de empleos que se pueden generar y en cómo estos acuerdos derraman en la economía, cómo derraman con la generación de empleo, con la generación de nuevas capacidades. En este acuerdo, por ejemplo, nosotros tenemos 5 años para que las empresas atraviesen una transición para poder autocertificar origen. Hoy se hace 100% a través de entidades certificadoras. Eso hay que generar el conocimiento y las capacitaciones en las empresas para que en esos 5 años puedan atravesar ese proceso y empezar a autocertificarse con todo lo que ello implica. Eso es un desafío, pero también es una oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque autocertificarse ahorra costos. Entonces, este es un primer paso que nos va a ayudar y nos va a bajar las barreras para, ojalá, nuevos acuerdos. Porque después, CPTPP, EFTA, tienen los mismos requerimientos también en cuanto a autocertificación. Entonces, es un camino que empezamos a recorrer de beneficios de desgravaciones, para, como decía la subsecretaria, para negocios que ya existen, por supuesto, pero abrir la puerta para nuevos negocios, ya sea de logística como de sectores que perdieron pisada en ese mercado y ahora lo pueden recuperar. Y también la profundización de las inversiones. ¿Qué pasa? Cuando una inversión se localiza en Uruguay y tiene una casa matriz, por ejemplo, en España, y ahora va a poder empezar a transar, puede decidir, o sea, con menos aranceles, puede decidir localizar una infraestructura productiva y que Uruguay sea el hub de producción para distribuir dentro del Mercosur, para distribuir dentro de Europa y trasladar el producto. Y eso también implica más movimiento y más trabajo para las cadenas logísticas, que por contrapartida también es un desafío. Porque como hablaba hoy también muy bien Jerónimo, por supuesto que tenemos que tener arriba de la mesa de que estos negocios no se hacen solos. Tienen que estar los exportadores capacitados en cuanto a las nuevas reglas de juego, pero también tenemos que estar en un entorno lo suficientemente competitivo para no barrer con el codo la desgravación arancelaria. Exacto. Entonces, nosotros, ¿a qué apuntamos con la competitividad? La competitividad es multifactorial, por supuesto. Dentro de las empresas se hace un trabajo exhaustivo. Para poner un poco de contexto, quizás no lo dije en la introducción, pero la Unión de Exportadores congrega dentro de su masa social aproximadamente el 80% de las exportaciones entre bienes y servicios del Uruguay y trabaja muy de la mano con todas ellas en materia de sostenibilidad, porque también tengamos en consideración que es un mercado exigente el europeo, que tiene altos estándares, que tenemos la normativa EUDR de no deforestación que se pospondrá un poco, pero tenemos que estar tranquilos de que vamos a poder cumplir y en eso se ha trabajado y se ha trabajado interdisciplinariamente, ha trabajado el ámbito público muchísimo y hemos apoyado desde el sector privado también. Y la sostenibilidad va a ser parte
es un desafío para las empresas que quizás todavía no estén en ese camino, pero sin duda que es una parte de la diferenciación del producto uruguayo, porque nosotros en el mercado europeo no vamos a estar solos, está todo el Mercosur. ¿Cómo nos vamos a diferenciar de los productos argentinos? Por nuestro valor agregado, por nuestras prácticas de sostenibilidad. ¿Cuánto va a pesar eso en relación a nuestra estructura de costos? Cuando en este 2025, y si miramos un periodo más largo de tiempo también, Argentina tiene un comportamiento con el tipo de cambio muy dispar a lo que tiene la moneda uruguaya. Estamos viendo de que en estos 11 meses del año la moneda uruguaya se revaluó un 10%, un poquito más, y la Argentina se devaluó 40%. Entonces, nosotros tenemos que también poner el foco en esos factores, porque claramente cuando vamos a competir en el mercado europeo y queremos colocar el mismo producto, por más que tengamos un arancel más bajo, tenemos que lograr ser competitivos en precios. Y también tenemos que lograr llegar al destino en tiempo y en forma para cumplir con nuestros contratos, y eso es un poco el desafío también que planteaba Jerónimo y al que nos suscribimos 100%, de trabajar en profundidad en toda la cadena logística, lograr que Montevideo sea realmente ese hub que todos soñamos en materia de transporte marítimo, para no perder pisada, que no se extiendan los transit time, para decirlo en forma sencilla. Nosotros este año vimos la cancelación de una línea justamente que nos llevaba a una parte del Mediterráneo. Entonces, una situación es llegar en forma directa con un buque que pasa por el puerto de Montevideo y lleva nuestros productos, y otra cosa diferente es nosotros llevarlo a Brasil desde alguna forma, ya sea terrestre o a través de un barco más pequeño, un feeder, y que desde Brasil salga la carga a esa región. Estamos hablando de que quizás entre 10 y 15 días de tiempo adicional demora en llegar esa mercadería. Entonces, tenemos que trabajar en los beneficios del acuerdo y trabajar también en esos factores que tenemos que mejorar para optimizar nuestra llegada y mantener nuestra reputación de país confiable y de calidad óptima. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Interesante la respuesta y me lleva incluso a darle pie a lo que le quiero preguntar a Pedro. Porque justamente tú al final de ella mencionabas la relevancia de lo que era el hub regional, o sea, el hub logístico regional de Uruguay como centro de distribución regional y como hub regional. Y creo, Pedro, o compartir, tú me dirás si estoy en lo correcto, que la logística es esencial en esta generación de competitividad o de mejoras de competitividad para nuestro comercio exterior y también para la venta de servicios del Uruguay, que ya tiene una larga trayectoria en esto, y bien Jerónimo manejaba unas cifras que son realmente significativas. Si dimensionamos el sector y lo que genera de recursos, o sea, lo que genera de ingresos, perdón, por concepto de exportaciones, dado que son transacciones entre residentes y no residentes. Y ahí va mi pregunta, que está relacionada justamente con este tema, que es cómo crees, y dado que estás en la Cámara de Logística, justamente por eso es la pregunta, ¿cómo crees que este acuerdo impacta sobre justamente el sector logístico uruguayo, a nivel también de Mercosur, en esa posición de Uruguay como centro de distribución regional para la región y como hub logístico regional para la región, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva de los desafíos y las oportunidades que se generan, ver un poco de cuál es tu percepción sobre estos temas. Gracias por la pregunta, Emilio. Bueno, buenos días todas y todos. Jerónimo spoileó la mitad de las cosas que iba a decir hoy. Estoy pensando qué responder. Pero bueno, nada, para empezar, bueno, me surge felicitar a Valeria y su equipo de gobierno y a la comunidad por haber trabajado esto desde hace 25 años, porque no soy especialista en la materia y aquí sí que tenemos gente especialista en estos temas.
Pero lo que me surge es que probablemente en el camino de todo eso, capaz que el acuerdo pareció no necesario, pero hoy sí es imprescindible. Porque venimos de un mundo en el que con bajas barreras, que hoy en día ha cambiado, y yo creo que por las noticias que estamos viendo, no es que haya cambiado circunstancialmente, porque Trump probablemente esto siga, va a quedar un nuevo modelo, como se dice, ya es medio cliché decir que es una nueva era, y tenemos que estar preparados para eso, y bueno, en Uruguay tenemos que hacer cosas para poder aprovechar este acuerdo, como otros tantos que creo que se deben estar trabajando, ya se habla de alguno, y me parece súper importante en este momento de barreras un poco más altas que hay que lograr con acuerdos, lograr bajar esas barreras. Pero en términos generales también, me parece que los acuerdos estos también no solamente son una oportunidad para que nuestros, lo decías tú también, Carmen, de alguna manera, no son solamente importantes para que tener mejor acceso de nuestros productos en el exterior, sino también las cosas a las que nos obligan. Yo creo que nos obligan a mirarnos hacia adentro, a ser más ágiles en aprobar proyectos, obviamente teniendo en cuenta todas las cosas que haya que tener en cuenta, la sostenibilidad, el medio ambiente y cuestión, pero tenemos que ser capaces de atraer esas inversiones que estos acuerdos nos pueden arrimar más fácilmente y tenemos que ser más ágiles. Y Uruguay, como que creo que la oportunidad está en dejar de ser muy autocomplaciente con nuestra realidad. El otro día estaba participando en una charla del ministro Done de lo que es la ambición y la necesidad de crecer que tiene Uruguay para mejorar las condiciones para los uruguayos en general, pero hasta quizás para mantener las que tenemos hoy. Las cosas que hoy valoramos hoy, la cohesión que hay en la sociedad de hoy, si no logramos crecer más arriba del 1% que venimos creciendo de forma histórica, no son sostenibles. Y hoy vemos una realidad y disfrutamos y lo comentamos, cómo somos hacia afuera y cómo los ve la gente, pero si no nos movemos rápido, eso puede no durar. Entonces, como que tenemos que preocuparnos mucho. Y por el lado de la logística, ahí ya yendo un poco la pregunta, sí podemos aportar a todo esto y sí este acuerdo puede ser muy valioso. También Valeria decía que es importante que no solamente esto puede significar mayor volumen de logística asociado al comercio exterior de Uruguay, tradicional, digamos, que veo como dos segmentos. Uno es el segmento de atender el crecimiento de la economía y lo que pueden ser las exportaciones, las importaciones y, digamos, lo tradicional, pero otro es ese 800 millones de dólares que exportamos de logística que decía Jerónimo, que es el 1% de PBI, que es importante también y que puede estar asociado a otros volúmenes que surjan hacia el Mercosur. Uruguay de alguna manera vive en parte de las imperfecciones del Mercosur, lo sabemos todos. O sea, una cantidad de mercadería en tránsito, transbordos que pasan por Uruguay, es en general porque otras cosas en el Mercosur no funcionan tan bien y la carga elige pasar por Uruguay. Entonces, desde la logística somos como acompañamos lo que puede ser con eficiencia lo que es la producción soberana de Uruguay, pero a su vez podemos aportar en el PBI de aumentar ese 1%, esos 800 millones de dólares de exportación logística a la región, siendo competitivos para poder brindar servicios en la región. Y ahí veo dos cosas. Por un lado, tenemos que ser ágiles con los proyectos, el desafío es ser ágiles con los proyectos. Hoy en día, bueno, todo lo que es el mundo de la celulosa, el mundo de la carne, el mundo del arroz, hoy en día es una gran oportunidad asociado a este acuerdo, pero ya el desafío es, bueno, empujemos esas cosas, no las tranquemos. Porque ya hay como ciertas fuerzas que están queriendo regular más y cosas. Y tenemos, por ejemplo, el tema forestación que a mí me preocupa. El otro día hablaba con gente de Chile en eso. Chile está invirtiendo, las inversiones de Chile en planta de celulosa son en Brasil, no son más en Chile. Chile mató la industria de la celulosa. Fue el primero de América Latina. Después vinimos nosotros. Y ahora está Brasil. El Mato Grosso Sul ya produce el doble de lo que produce Uruguay de celulosa. Solo un estado de Brasil, con un desafío brutal. Entonces tenemos que como tener cuenta de impulsar esas cosas y no frenarlas, porque estas son las cosas, esos son los productos, entre otros, que van a ser beneficiados de este acuerdo. Bueno, por ejemplo, creo que no tendría ninguna restricción arancelaria, pero lo que estamos pensando ser futuros proveedores de la Comunidad Económica Europea de combustibles sustentables, de combustibles renovables, toda la que es la economía del hidrógeno. También tenemos que el desafío es apoyarlo con ganas para que pase.
Es un desafío brutal en sí mismo, la economía del hidrógeno, pero el mundo lo necesita y Uruguay tiene, y lo decías tú, Carmen, una base de sostenibilidad brutal, básicamente porque hoy en día casi toda la energía eléctrica de Uruguay se produce en base a fuentes renovables y eso nos da la puerta para, desde la producción y de la logística, vender productos sustentables de verdaderamente, entre otros, este combustible que puede ser producido con recursos naturales en Uruguay. Después, por el lado de lo que es esa exportación de servicios de la región, tenemos que cuidar mucho de ser competitivos y productivos. Uruguay necesita, como decía Jerónimo, con un mercado de 3 millones de personas, necesita trabajar para la región. Porque la logística es un negocio de volumen. Entonces, para poder realizar inversiones importantes para aumentar la productividad, necesitas que el denominador sea grande. Y Uruguay vive de eso y necesita que eso pase para a su vez diluir los costos para que las exportaciones sean más competitivas y las importaciones más accesibles. Y el desafío es no perder la vista de eso y una de las cosas que está bastante en discusión, que lo decía Carmen también, es el tema de la conectividad. Uruguay, hay muchos productos que se exportan de Uruguay que 10, 20 dólares le hacen la diferencia de llegar o no llegar al mercado. Y si nos alejamos del mundo, o sea, básicamente si Uruguay en vez de ser un puerto hub es un puerto feeder, te alejas del mundo. Y eso te agrega dólares y hay productos que ya no pueden llegar. Y afectan a la cantidad de gente en Uruguay que vive de eso de alguna manera. Entonces, es súper importante no perder el foco de las cosas que tenemos que cuidar, de cosas que tenemos que impulsar para que esto redunde en que haya más producción, más volumen, se trabaje más para la región. Y me parece que a veces eso nos olvidamos un poquito en la agenda de cuidar esas cosas. Y bienvenidos sean lo que nos obliguen estos acuerdos a ser más eficientes también, a mejorar las regulaciones y a abrir más la economía, que es lo que más necesitamos para que haya oportunidades para todos los uruguayos en la logística, en la industria y todos los demás sectores. Sin duda, Pedro. Gracias por la respuesta. Después volvemos sobre un tema que mencionaste que me pareció interesante. Y vuelvo sobre el panel, así que nuevamente con Valeria. Valeria, tú mencionabas, y me pareció bien interesante, cómo prepararnos como país para poder tomar la dimensión del acuerdo y maximizar los beneficios para sacar el mejor partido de ese acuerdo, que en definitiva es más comercio, más exportaciones, más trabajos para los uruguayos, más desarrollo. ¿Cómo nos preparamos realmente como país? ¿Dónde decías darle a conocer las ventajas del acuerdo, pero haciendo, digamos, un doble clic, si querés de esta manera, en este punto que me pareció bien relevante? ¿Cómo nos preparamos como país para maximizar esos beneficios que podría potenciar el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Ese es un esfuerzo colectivo que parte de un trabajo público-privado, que lo venimos hablando. Por ejemplo, Carmen hacía la referencia a la autocertificación y elementos súper específicos, detalles pequeños de este acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Si uno agarra estas cientos de páginas y la lee, por más conocimiento que pueda tener de comercio exterior, es muy difícil interpretar lo que significa en el impacto directo de la operativa del comercio exterior y mucho más leer oportunidades o identificarlas desde la página fría del acuerdo. Entonces, el esfuerzo tiene que venir por generar instancias como estas, pero que de repente empiecen a trabajarse desde lo sectorial, desde lo departamental, con asociaciones de productores, con asociaciones de exportadores, hasta con las cámaras que piensan más desde el consumo, el comercio interno y la importación, empezar a trasladar y traducir, ya no por idioma, sino por práctica y por operativa, lo que estamos identificando primero como cambios que van a tener que introducirse, porque va a haber que introducir cambios reglamentarios y cambiar las prácticas de hacer negocios, pero también empezar a decir, miren, está esta oportunidad. Uno piensa en el Uruguay exportador de cítricos. Los cítricos, para que el arancel se elimine, van a tener que esperar 7 años desde la entrada en vigor del acuerdo. Los jugos de cítricos o las esencias de cítricos o algunos subproductos que parten de la fruta fresca, en algunos casos se elimina el arancel en 0 o en 4 años. Entonces, si yo hoy por hoy me planteaba exportar la fruta fresca, pero determino que hay una oportunidad dando un paso y generando un valor agregado sobre esa fruta, puedo empezar a trabajar no solo en lo que es la reconversión productiva,
apuntando a ese mercado, sino en la identificación de oportunidades en el lado europeo. Eso hay que pensarlo desde lo sectorial. Entonces, mi llamado siempre que tengo oportunidades de hablar en instancias como estas, porque tenemos muy buenos aliados en el proceso y la Unión de Exportadores en esto ha sido esencial, es acérquense y empecemos a generar instancias sectoriales, departamentales, incluso producto por producto, para que nos podamos sentar con el acuerdo adelante, con cámaras, pero también con productores, con pequeñas asociaciones de productores, pensemos a productores artesanales, productores familiares que están alejados capaz que del ámbito más de cámaras, y tengamos esa chance de explicar. Eso es lo que nosotros queremos hacer el año próximo, es donde tenemos apoyos importantes y es donde yo insisto que no tiene que ser la gente que se mueva hacia Montevideo para venir al Ministerio de Relaciones Exteriores a tener una charla, sino que tenemos que ser nosotros quienes nos movamos, y yo sé que en esto, porque lo hemos hablado con la Unión Europea, yo creo que también la Unión Europea está dispuesta a ayudar esos esfuerzos, porque la idea es que en los próximos 6 meses, vamos a decir, no quede nadie en Uruguay que tenga una actividad productiva relacionada con el mercado europeo o que pueda tener un potencial de acercamiento al mercado europeo que no entienda qué es lo que va a tener que hacer. Obviamente que hay trabajo que va a venir de difusión desde las cámaras, va a haber trabajo que venga de difusión desde ministerios sectoriales, como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o el Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero yo creo que vamos a tener que generar un sistema por el cual de acá a mitad de año los 19 departamentos, todas las localidades, todas las asociaciones de productores, todas las cámaras empresariales, por grandes o pequeñas, por nacionales, departamentales o locales, sientan que conocen al menos lo que necesitan conocer de este acuerdo. Si no, yo me animo a decir que habrá sido un fracaso, porque en un país de 3,5 millones de habitantes, con una extensión territorial relevante, pero tampoco imposible de enfrentar, nos habremos perdido la chance de acercarle de verdad el acuerdo y las oportunidades y los desafíos a quienes al final del día tendrán que recoger los beneficios. Estupendo, estupendo, Valeria, muy clara en la respuesta, muchas gracias. Y vuelvo con Petros y le quiero plantear algo adicional, que es en realidad en este mundo comercial complejo en el que estamos, en este mundo, en este contexto tan disruptivo, si se quiere, en lo comercial, incluso hasta en lo geopolítico, ¿no? Europa, ¿cómo se posiciona en ese relacionamiento con América Latina en función de este acuerdo que estamos negociando de tan larga data y que creo que despierta la posibilidad de estrechar aún más nuestros lazos comerciales? Sí, desde luego, para nosotros América Latina y el Mercosur es un socio importante, un socio con el cual compartimos historia, valores, idiomas, cultura, o sea que sobre todo en Uruguay yo realmente me siento en casa. Y yo creo que los uruguayos también en Europa se sienten en casa. Y más allá de las cosas técnicas, aranceles, normas, todo eso que es muy importante porque es lo que facilita el comercio. Lo que queremos conseguir, ambas partes, es que haya más Europa en Uruguay y más Uruguay en Europa. Y para conseguirlo habrá que trabajar, como lo acaba de decir la subsecretaria Valeria, que haya un conocimiento de las posibilidades que ofrece este acuerdo. Tuvimos ayer este foro de inversiones, que fue un evento muy exitoso, al cual ambos participamos, y espero que con la entrada en vigor provisional del acuerdo habrá muchos más eventos de este tipo en todo el país. Y desde luego nosotros vamos a participar a esto, vamos a ser uno de los motores. Somos una delegación pequeña,
tengo aquí a Vanessa, que es nuestra responsable de la parte económica y comercial, que trabaja con un pequeño equipo, pero que vamos a dar todo para hacer de este acuerdo un éxito para ambas partes. Es importante. Sin dudas, sin dudas. Gracias, Petro. Y sin dudas que el acuerdo tiene que ser beneficioso para las dos vías, para que justamente sea sostenido en el tiempo y se potencie y genere nuevas sinergias que hoy no las vemos y que seguramente las veamos una vez que se ponga en marcha. Volviendo con Carmen y sobre todo pensando ahora a nivel de las empresas, ¿cómo la Unión de Exportadores, cómo vislumbran, cómo preparar a las empresas, así como le preguntaba Valeria como país, a ti como empresas exportadoras, cómo prepararnos como país a nivel de empresas y ustedes como gremial empresarial, cómo preparan a esos empresarios para maximizar esa oportunidad que se nos genera en tener reglas mejores, con mejor acceso al mercado para entrar a un mercado nada menos que el de la Unión Europea? Bueno, es muy interesante ahí porque es muy intenso el trabajo con todos y ya lo viene siendo desde hace tiempo. Creo que en este 2025 se intensificó muchísimo más, tanto para los que ya exportan como por sobre todo para los que aspiran a ese mercado. Porque hay que tener en consideración también la regulación y los niveles de acceso para determinados productos. Hay que no solamente, y esto se trabaja también muy en alianza con Uruguay 21, de ver, bueno, cuáles son los lugares estratégicos, las ferias, dónde tengo que estar, dónde tengo que promover mi producto en función de cuál es mi mercado objetivo. Pero además, no esperar al momento de concretar el negocio para saber si tengo que cumplir con un requerimiento fitosanitario. Es todo un relevamiento que hay que hacer antes para asegurarnos de que después ese negocio que se concrete va a poder realmente materializarse. Eso es para los que están empezando a hacer su acercamiento con la Unión Europea. Para los que ya están un poco más consolidados y ya tienen un flujo comercial, es ir viendo también cómo diferenciar su producto y cómo generar más mercado para ese producto. Y ahí retomo algo que había acercado en la primera intervención sobre el tema de la sostenibilidad. Las prácticas de gestión en sostenibilidad son muy importantes para acceder a nuevos clientes. Son muy valoradas y viene teniendo muy buena repercusión el trabajo en ese sentido. Quizás en muchos casos nosotros visualizamos la sostenibilidad como el trabajo en medio ambiente, es como el estándar, ¿no? Bueno, trabajo en medio ambiente, entonces estoy bien en sostenibilidad. Y sostenibilidad son otros pilares. Hay que trabajar en áreas sociales, hay que trabajar en la gobernanza de las propias compañías. Ahí, por ejemplo, hay un factor en el que la Unión de Exportadores apalanca mucho a las empresas porque para algunas puede ser un signo de interrogación muy grande. Bueno, tengo que trabajar en sostenibilidad, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué es trabajar en lo social? ¿Qué es trabajar en la gobernanza de mi compañía? Entonces, ahí se desarrolló, en colaboración también con el LATU, como verán, en varias instancias hay colaboración y eso es algo que hay que destacar en estos casos de articulación y colaboración entre los agentes públicos y los privados, porque todo esto se alcanza entre todos, ¿no? Con todos empujando para el mismo lado. Y ahí desarrollamos junto al LATU y junto a con una gran participación de exportadores, en muchos casos y en su mayoría de inversiones europeas que estaban muy adelantados en lo que eran las mejores prácticas de sostenibilidad y con mucha generosidad pusieron a sus técnicos, a sus mejores técnicos locales y del exterior a decir, bueno, estas son las mejores prácticas, esto es lo que se está pidiendo en el mundo, vamos a plasmarlo acá y vamos a hacerlo escalonado, vamos a ir dando pasos y vamos del 1 al 5 en lo que se puede hacer, en cuál es el camino para recorrer y cómo tenemos que nivelar todos los pilares que hacen a la sostenibilidad, porque podemos estar muy bien en nuestros niveles medioambientales, con nuestra matriz energética absolutamente renovable, con un cuidado por los ecosistemas y por los montes nativos, pero de repente nos falta
inclusión en temas de género, inclusión en temas de discapacidad, y tenemos que tener una mirada puesta ahí y estar sensibilizados en el tema. No es imposible y no es costoso arrancar, es sensibilizarnos y entender para dónde tenemos que ir y cuáles son esos primeros pasos. Pero sin lugar a dudas que después, a medida que queremos ir escalando, por supuesto que tenemos que dedicar, en primer lugar, recursos humanos para generar y desarrollar esas mejores prácticas también dentro de nuestras empresas. Y otro punto en los que nos parece muy importante trabajar de cara a este acuerdo es en la inclusión de prácticas de innovación para este acuerdo y para los que se vengan. Porque estamos pensando y estamos aspirando a mercados en los que la absorción tecnológica es muy rápida. Estamos abriendo una puerta al mundo y también nosotros tenemos que estar a la vanguardia de esas mejores prácticas para competir y para insertarnos de igual a igual. Entonces, en ese sentido también, la Unión de Exportadores y las cámaras en general trabajamos en distintos pilares y con distintas herramientas para acercar, porque la innovación es otro término del cual se habla muchísimo y después uno se sienta con la hoja en blanco y dice, tengo que innovar. Y entonces, bueno, y la innovación tiene sus pasos, tiene su metodología, es accesible a todos. Necesito que me expliquen, necesito que me digan cómo empezar a hacer las sinergias entre los equipos para que se logren esas innovaciones, que puede ser mejorar un mismo proceso, porque no siempre la innovación es generar un producto absolutamente disruptivo. Entonces, la innovación también se puede escalar. Y creo que esos son factores que nos van a ayudar, nos van a acercar a llegar de forma competitiva a estos nuevos mercados y en los que, en particular, la Unión puede apoyar a las empresas exportadoras. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Y bueno, ya finalizando con Pedro, hacer básicamente la misma pregunta, pero desde la perspectiva del sector logístico, ¿no? Es cómo las empresas del Uruguay, las empresas logísticas y el sector logístico en particular, se prepara para maximizar ese aumento de carga y sobre todo potenciar cargas que van a venir a la región para captarlas. Hoy decías, Pedro, que tenemos que trabajar en temas de ser competitivos, que si quedamos $20 fuera, estamos fuera de los mercados. Bueno, ¿cómo las empresas de logística se preparan para generar un servicio que sea un diferencial en este Uruguay prestador de servicios logísticos para la región? Bueno, creo que la palabra clave es diferencial. Lo decía también Carmen, de alguna manera Uruguay tiene que diferenciarse respecto de la región y tiene la posibilidad de diferenciarse respecto de la región, respecto a las buenas prácticas de sostenibilidad que arrancan porque hay un acuerdo político de manera de impulsar temas de sostenibilidad. Desde la Cámara lo que hacemos es tratamos de ayudar a todas las empresas a que eleven el estándar. Y lo que me parece súper interesante del acuerdo con la comunidad es que es un acuerdo que nos hace subir el estándar. O sea, porque podría haber acuerdos de otros lados que no tengan tanto ese requerimiento. Pero la Comunidad Económica Europea es generalmente en todo el tema de prácticas de sostenibilidad, ha sido el líder a nivel mundial. Y nosotros que trabajamos ahora ya con el sombrero de la empresa, para empresas europeas, sabemos perfectamente y hemos aprendido muchísimas cosas de esa relación y de esa cultura que viene de trabajo de sostenibilidad y que nos viene bien. Creo que para estas cosas lo importante es que las empresas sean adaptables, o sea, que sean flexibles, adaptables, promover marcos flexibles de trabajo que te permita absorber volúmenes de trabajo importantes, que los puestos de trabajo sean cada vez más calificados, eso permite capacidad de reacción ante distintos requerimientos y cuestiones, tratar de no caer en eso de que la categoría, un elevadorista no puede manejar una tablet, sino que realmente la gente pueda manejar todas las tecnologías y tenga capacidad de responder a distintas necesidades sin tener que negociar un nuevo convenio, digamos, una cosa que a nivel de la Cámara lo hablamos bastante y lo conversamos con el sindicato, decís, es importantísimo la flexibilidad, es importantísimo que nuestra gente esté preparada para los cambios, ¿no? Porque alguien que no sabe manejar tecnología queda trancado en ese lugar, entonces necesitas que la gente tenga ganas, necesidad y quiera aprender y los puestos sean cada vez más calificados, eso es importante.
Después desde la Cámara también trabajamos en que, bueno, la innovación, la tecnología, de alguna forma tratar de, como decías tú, que llegue y la gente entienda cómo usarla. Acabamos de terminar un seminario la semana pasada de YouHub, en el cual arrimamos todas las buenas prácticas de tecnología que hay en la vuelta con casos concretos para que las empresas puedan, de alguna forma, entender cómo pueden irse adelantando a temas de robótica, inteligencia artificial y todas cosas que se viene un mundo. Yo creo que es un cambio muy radical el que se viene, el que ya está viniendo. Se viene un mundo de cambio de la productividad brutal por la influencia de la inteligencia artificial con el que vamos a tener que competir. Y si no nos movemos rápido, quedamos fuera del mapa. En todos lados se está moviendo eso. Y tenemos que lograr que las empresas empiecen a entender desde dónde pueden conectarse con la innovación y la tecnología, porque es una cosa que un poco asusta. Y a veces no tenemos escala. Entonces, esto es para mí, ¿no? Bueno, hay cosas hoy que se pueden hacer en escala chica y las empresas la pueden ir adaptando y es rápido, hay que enterarse rápido de eso. Y eso de la Cámara promovemos que de alguna forma se contagie todo eso para estar listos. Es muy difícil. Yo creo que capaz que los orientales tienen más capacidad de planificar, imaginarse qué va a pasar dentro de 150 años. Creo que los occidentales no tenemos tanto esa capacidad y a veces cuando lo hacemos la erramos. Yo digo, de alguna forma lo que tenés que estar es preparado, flexible, con conocimientos, con tecnología, con innovación, sabiendo qué es lo que hay en la vuelta. Para cuando te toque y empiecen a pasar estas cosas que con el acuerdo van a pasar, poder salir rápido. Eso me parece que es súper importante y eso es lo que de alguna forma promovemos de la Cámara. Bien, bárbaro. Muchas gracias también a ti, Pedro. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Muy buenas el nivel de intercambio. Lo que me resta es pedirle un aplauso para el panel y muchas gracias.